No sé si creer en las paredes que nos separan del vacío. Siempre me pareció una falacia, una excusa para no mirar a la oscuridad. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras y muchos silencios, solía decir: la casa recuerda, muchacho. Recuerda lo que ha visto, lo que ha oído, y lo que ha perdido. Yo, en mi juventud arrogante, lo descarté como una superstición campestre. Ahora no estoy tan seguro. Me mudé a la casa de mi abuelo el otoño pasado. Una casa antigua, de piedra oscura, incrustada en la cima de una colina azotada por el viento. La casa había estado vacía durante años, y el polvo y el silencio eran espesos, casi palpables. Buscaba soledad, un refugio del ruido de la ciudad, un lugar para escribir. Soy escritor, o al menos, lo era. Ahora, las palabras se me escapan, como arena entre los dedos. Todo empezó con un susurro. Al principio, era casi imperceptible, una vibración en el aire, como el roce de la seda. Lo atribuía a la casa asentándose, a las corrientes de aire jugando con las viejas ventanas. Pero el susurro se volvió más definido, más persistente. Se transformó en una voz. Una voz baja, gutural, que parecía emanar de las paredes mismas. No era una voz que pudiera identificar. No era humana, al menos no del todo. Era como si la tierra, la piedra, el silencio, hubieran adquirido una forma vocal, una existencia propia. La voz no hablaba palabras inteligibles, no al principio. Emitía sonidos extraños, resonancias bajas, como un lamento ahogado. Pero con el tiempo, los sonidos comenzaron a tomar forma, a articularse en algo que se asemejaba a un nombre. Mi nombre. Cada noche, a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana, la voz me llamaba. Mi nombre. Susurraba, arrastrando las sílabas, como si estuviera pronunciándolas con dificultad. Al principio, intentaba ignorarla, taparme los oídos, convencerme de que era un sueño, una alucinación. Pero la voz era implacable, persistente. Se filtraba a través de las paredes, a través de las ventanas, a través de mi propia mente. Empecé a investigar. Revisé los archivos de la casa, los documentos de mi abuelo, buscando alguna explicación. Encontré viejos diarios, llenos de entradas crípticas y garabatos ilegibles. Mi abuelo, al parecer, también había oído la voz. La había llamado, el eco. Creía que era una manifestación de la historia de la casa, un vestigio de los que habían vivido y muerto allí antes que nosotros. Las entradas del diario se volvían cada vez más perturbadoras. Mi abuelo hablaba de pesadillas, de visiones, de una sensación creciente de paranoia. Escribía sobre cómo la voz lo estaba cambiando, corrompiendo su alma. Una noche, la última entrada del diario, simplemente decía: está dentro de mí ahora. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Dormía con las luces encendidas, revisaba las cerraduras de las puertas y ventanas cada hora. Pero la voz no se detenía. Se hacía más fuerte, más insistente. Empezaba a hablar de cosas que yo conocía, de mis miedos, de mis secretos más profundos. Era como si la voz supiera todo sobre mí, como si fuera una extensión de mi propia conciencia. Un día, encontré un espejo antiguo en el ático. Estaba cubierto de polvo y telarañas, pero cuando lo limpié, vi mi reflejo. O al menos, creí verlo. Por un momento, la imagen en el espejo no fue la mía. Era una figura oscura, deforme, con ojos hundidos y una sonrisa grotesca. La figura me miró fijamente, y luego, habló. «Ya has vuelto a casa», dijo. Retrocedí, aterrorizado, y el reflejo volvió a ser el mío. Pero la sensación de haber visto algo más, algo diferente, persistió. Empecé a cuestionar mi propia cordura, que estaba perdiendo la cabeza. ¿Era todo un producto de mi imaginación? Decidí intentar comunicarme con la voz. Una noche, cuando me llamó, le respondí. «¿Quién eres?», le pregunté. «¿Qué quieres de mí?». La voz guardó silencio durante un momento, y luego respondió, con una calma escalofriante. «Quiero lo que siempre he querido». «¿Y qué es eso?», insistí. La voz se rió, una risa baja y resonante que me heló la sangre. «Quiero que te unas a nosotros», dijo. «Quiero que te conviertas en parte de la casa». Ahora entiendo lo que quería decir mi abuelo con «la casa recuerda».
No es una simple frase hecha. Es una verdad terrible. La casa no es solo un edificio de piedra y madera. Es un organismo vivo, una entidad consciente, que se alimenta de la energía de sus habitantes. Y yo soy su próxima víctima. Esta noche, la voz es diferente. Ya no me llama por mi nombre. Me llama por otro nombre. Un nombre antiguo, olvidado. Un nombre que siento que siempre he conocido, pero que nunca he pronunciado en voz alta. Mientras escribo estas palabras, la voz se acerca. Siento su presencia en la habitación, como un peso invisible sobre mi pecho. Puedo oírla respirar, puedo sentir su aliento frío en mi nuca. Ya no puedo resistirme. Siento que me estoy desvaneciendo, que me estoy convirtiendo en parte de la casa. Mis pensamientos se están volviendo confusos, mis recuerdos se están desvaneciendo. La última cosa que veo es mi propio reflejo en el espejo. Pero esta vez, no hay duda. La figura oscura, deforme, con ojos hundidos y una sonrisa grotesca, se ha apropiado de mi imagen. La voz me susurra al oído, bienvenido a casa. Luego, todo se vuelve negro. Y la casa recuerda. Siempre recuerda. Script, la oscuridad se cierne sobre mí, espesa como la niebla que se arrastra por la colina. Ya no es solo la ausencia de luz, es una presencia. Una entidad que se alimenta de mis miedos, de mis dudas, de mi propia cordura. La casa me está consumiendo. Después de mi encuentro con el espejo, la línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó aún más. Empecé a ver cosas en las sombras, a escuchar susurros que no provenían de la voz principal. Pequeños fragmentos de conversaciones, risas apagadas, llantos silenciosos. Era como si la casa estuviera poblada de fantasmas, de almas atrapadas en su laberinto de piedra y silencio. Volví a los diarios de mi abuelo, buscando desesperadamente una pista, una solución. Descubrí que él había estado obsesionado con la historia de la colina donde se erige la casa. Investigó leyendas locales, relatos antiguos sobre un culto pagano que había adorado a una deidad oscura en ese mismo lugar siglos atrás. Según las leyendas, la deidad exigía sacrificios humanos para mantener la fertilidad de la tierra. Y cada sacrificio, cada vida arrebatada, dejaba una marca en la tierra, una huella imborrable en la memoria de la casa. Una entrada en particular me heló la sangre. Mi abuelo había encontrado un mapa oculto en una de las paredes, un mapa que mostraba la ubicación de una cripta subterránea bajo la casa. La cripta, según el mapa, estaba dedicada a la deidad pagana. Y en el centro de la cripta, había un altar de piedra manchado de sangre seca. La idea de que la casa estuviera construida sobre un lugar de sacrificios me horrorizó. ¿Podría ser esa la fuente de la voz? ¿Podría ser esa la razón por la que la casa me estaba atormentando? Decidí explorar la cripta. Armado con una linterna y un corazón lleno de temor, busqué una entrada oculta en el sótano de la casa. Después de horas de búsqueda, encontré una pequeña puerta de madera, disimulada tras una estantería polvorienta. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero logré romperlo con un hacha. Al abrir la puerta, un olor fétido me golpeó en la cara. Un hedor a humedad, a tierra y a algo más, algo indefiniblemente pútrido. Bajé las escaleras con cautela, iluminando el camino con la linterna. Las escaleras eran estrechas y empinadas, y el aire se volvía cada vez más denso y frío a medida que descendía. La cripta era un espacio cavernoso, húmedo y oscuro. El techo estaba formado por bóvedas de piedra, y las paredes estaban cubiertas de musgo y líquenes. En el centro de la cripta, se erguía el altar de piedra, tal como lo había descrito el mapa. El altar estaba cubierto de grabados extraños, símbolos arcaicos que no pude identificar. Mientras examinaba el altar, noté algo en el suelo, justo delante del altar. Era una inscripción tallada en la piedra. Una sola palabra, escrita en un idioma antiguo que no reconocía. Sin embargo, cuando la pronuncié en voz alta, la palabra resonó en la cripta con una fuerza aterradora. La voz respondió. No era la voz suave y susurrante que me atormentaba cada noche. Era una voz poderosa, resonante, que parecía emanar de la propia piedra. Has despertado a la antigua, dijo la voz. Ahora eres uno de nosotros. De repente, las paredes de la cripta comenzaron a temblar.
El suelo se abrió bajo mis pies, y caí en un abismo oscuro. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi habitación, tendido en mi cama. El sol se filtraba por las ventanas, y la casa estaba en silencio. Pensé que todo había sido una pesadilla, una alucinación producto de mi imaginación. Pero entonces, escuché la voz. No me llamaba por mi nombre. Me llamaba por el nombre antiguo, el nombre que había pronunciado en la cripta. Ya es hora de que regreses a casa, dijo la voz. Es hora de que te unas a la casa. Miré a mi alrededor, y vi que mi habitación había cambiado. Las paredes se habían vuelto más oscuras, las ventanas estaban cubiertas de telarañas, y el aire estaba lleno de un olor fétido. Me acerqué al espejo, y vi mi reflejo. Pero esta vez, no era yo quien me miraba. Era la figura oscura, deforme, con ojos hundidos y una sonrisa grotesca. La figura me extendió la mano, y yo, sin poder resistirme, tomé su mano. La figura me arrastró hacia el espejo, y me sumergió en la oscuridad. Ahora sé la verdad. La casa no es solo un edificio. Es un portal. Un portal a otra dimensión, a un mundo de sombras y terrores inimaginables. Y la voz es la guardiana del portal. Estoy atrapado. Atrapado en la casa, atrapado en la dimensión oscura. Atrapado con la voz. Y sé que nunca podré escapar. La casa me ha reclamado. Me ha convertido en parte de ella. Y ahora, yo también soy la voz. La voz que llama cada noche. La voz que te espera. La voz que te dirá: bienvenido a casa.